Ay, espérame, bebé. ¿Qué necesitas? ¿Saben cuántos tipos de engranes hay o no? ¿Alguna clasificación? Los engranes dependen de los dientes, ¿no? Y por el tipo de diente que también tienen. Ok, sí, mucho es de la geometría que tienen los dientes. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Nada más era como para tener una idea también ahí de qué tanto podrían ustedes saber de manera general acerca de los engranes. Ya nada más, volviendo a esta parte de que les digo que es importante también irse haciendo de un vocabulario técnico en inglés, pues bueno, nosotros lo vamos a encontrar como gears de manera general, aunque ahorita vamos a ver que los casos particulares podrían tomar algún otro nombre, no precisamente contener la palabra de gear. Entonces, aquí en las imágenes, pues bueno, nada más es de manera ilustrativa de diferentes tipos de engranes, sin embargo, los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, toda esta parte de cómo surge la idea de los engranes es porque en algún momento querían transmitir movimiento, no tanto con la idea de transmitir potencia, sino simplemente transmitir movimiento. Sin embargo, al principio lo hacían a través de cilindros. Estos cilindros finalmente tenían una gran desventaja, la cual era que tenían un deslizamiento. De ahí empezaron a hacer una serie de modificaciones y ustedes más o menos a lo mejor en alguna película o inclusive en algunas caricaturas ubicarán que hay cilindros o ruedas a las cuales les empezaron a poner estacas. Y esas estacas finalmente era lo más similar en un principio o de la historia del engrane a lo que ahora nosotros conocemos como ya engranes. Dentro de esto, lo que nosotros tenemos que fijarnos es de cómo es que se lleva a cabo el contacto. Dentro de esta teoría del diente del engrane, nosotros vamos a tener que el contacto puede ser externo, como la figura superior izquierda que estamos viendo en pantalla, pero también podríamos tener de contacto interno. Cada una de estas va a tener sus peculiaridades, inclusive también para la parte de los cálculos. Nuevamente, como este es un elemento de máquina muy, pero muy utilizado, o de los más comunes, vamos a ver no nada más la parte de introducción, como casi casi nos marca nuestro temario de conocer cuáles son los tipos de engranes, sino también les voy a mostrar más adelante un poco acerca de cómo podríamos estar llevando a cabo cálculos. Si nos da tiempo, abriré mi programa de SolidWorks en el cual les voy a mostrar una forma muy sencilla en la cual no necesitamos modelar, sino más bien el saber configurar y caracterizar engranes que ya se encuentran completamente diseñados, y esto nos va a ahorrar un tiempo bastante considerable, porque si nosotros queremos hacer el diseño, el dibujo de un engrane, simplemente nada más para hacer uno, y si nos queda bien, generalmente nos lleva más de casi una hora para que después verifiquemos si realmente pudiera funcionarnos en un engranaje. Ahora, ¿qué tipos de engranes hay? Por nombre, ahorita aparece ya en pantalla el recto cónico helicoidal sin fin corona y otros, pero vamos a ir viendo algunas de las imágenes precisamente para ir conociendo este tipo de engranes. Para cada uno de estos, sobre todo la parte de los engranajes rectos, cónicos e helicoidales, sí me meteré un poco más a detalle para que ustedes los puedan conocer. Sin embargo, pues bueno, nada más tocaré el tema de manera general del sinfín corona, y de los otros, en realidad ahí sí es más bien por el tipo de configuración, pero sobre todo es por la parte de que es de contacto interno. Todos los que vamos a estar viendo ahorita del recto cónico helicoidal y el sinfín, vamos a estar viendo peculiaridades, pero es únicamente para la parte de contacto externo, ¿vale?
Entonces, pues aquí vemos algunos de estos tipos de engranes y, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Dentro de los otros, que hay un montonal de configuraciones, es decir, si, por ejemplo, algún elemento queda fijo o estático, como es esta parte que yo estoy señalando de la corona, o todo tiene movimiento, o uno es el que se queda estático, por ejemplo, el del centro. Y pues bueno, caso particular de una aplicación que nosotros podemos tener es cuando podemos ver ya el sistema de cambio de velocidades en un automóvil, pero cuando es de estándar. Entonces, nosotros a lo mejor, si nos subimos a un carro de los que ya saben manejar y que les prestan el automóvil, nos damos cuenta que, pues bueno, no podemos estar viendo la caja de velocidades. Sin embargo, lo único que vemos es finalmente que se mueve una palanca. Esa palanca, por la parte interna ya y por debajo, finalmente va a estar moviendo a a nuestras horquillas, y ya de ahí es cómo podemos a través del clutch hacer el cambio de velocidades. Eso es algo muy interesante y es para algunos muy sencillo, para otros les lleva bastante tiempo el comprender cómo es que se lleva a cabo el cambio de velocidades. Sin embargo, hay varios videos en internet que, si a ustedes les llama la atención, para no desviarme, me gustaría que pudieran complementar viendo cómo es que funcionan. La mayoría de las veces hay algunos canales que es, por ejemplo, de cómo funciona, how it's work, algo así, no me acuerdo cómo se dice bien en inglés, pero finalmente en inglés podemos encontrar más variedad, mucho mejor explicados, y la otra es, pues, también los podemos encontrar en español. Hay algunas páginas, perdón, de videos tutoriales que son acerca de cómo se pueden explicar algunos conceptos en ingeniería. Entonces, déjenme irle avanzando. Aquí vamos a ver varias de las aplicaciones. Algunas de estas son de contacto interno, otros son de contacto externo, pero ustedes podrán observar que en realidad no es nada más de que yo quiera transmitir el movimiento de un eje a otro, sino que yo puedo provocar diferentes tipos de movimiento si hago una configuración diferente de mis engranes, es decir, dejar alguna parte estática, o intercambiar cuáles son las partes móviles, o simplemente qué es lo que yo estoy buscando al momento de estar generando el movimiento entre cada uno de los engranes que comprenden el engranaje. Ahora, nosotros vamos a tener que simplemente, cuando tenemos algunos otros elementos, como es el caso de las bombas, nosotros vamos a tener que no nada más es la parte del contacto que va a tener entre cada uno de las superficies que comprende al engrane, es decir, entre engrane y engrane o engrane en piñón. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle de cómo saberlos diferenciar. Sin embargo, nosotros podemos tener algunos otros elementos que están integrados con alguno de nuestros engranes, planetas, coronas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que finalmente nos va a permitir poder, por ejemplo, mover, como en el caso de las bombas, algún fluido, ¿no? Y nosotros podemos encontrar ya finalmente que hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para los afinadores de la parte de las cuerdas, o de los que tensan las cuerdas de la guitarra, que también tenemos, por ejemplo, un sinfín con un piñón. Ahí nosotros podemos ver que en sí los engranes son muy recurrentes, y por eso es importante que dentro de los sistemas mecánicos nosotros podamos comprender qué diferencias hay entre un mecanismo, qué diferencia tiene con la máquina, pero que hay varios mecanismos que nosotros simplemente debemos de saber primero que existen, y ya posteriormente, dependiendo del tipo de formación o hasta dónde lleguemos en nuestra formación, es si realmente es necesario saber, perdón, si realmente es necesario conocer cuáles son las ecuaciones que nos van a poder ayudar a modelar o a diseñar alguno de estos elementos. Ahora, de lo que les decía,
En esta imagen nosotros podemos observar que hay diferentes tipos de engranes, sin embargo, nosotros ahorita los tenemos mostrados únicamente con etiquetas en inglés. A los engranes rectos, spur gear, son los que ahorita yo estoy señalando en esta parte o esta parte de aquí. O cuando tenemos que dentro del cuerpo o del mismo material hay, por así decirlo, dos engranes, nosotros lo vamos a conocer como compound spur gear. Ahora, a los engranes helicoidales, nosotros nada más los vamos a estar identificando como helical, al piñón sin fin o engrane sin fin, nosotros lo vamos a conocer como, bueno, al sin fin como worm, y a la parte del engrane nada más worm gear, perdón, worm gear, lo cual nada más es la contraparte, ¿no? En este caso. Nosotros vamos a tener que los cónicos los vamos a encontrar en la literatura como strike bevel, que son esta parte de aquí, este tipo de engranes cónicos. Y vamos a ver más adelante que para los engranes cónicos tenemos tanto de diente recto como de diente helicoidal. El helicoidal es como el que nosotros estábamos viendo acá, sin embargo no van a tener esta misma configuración, sino que en esta disposición en la cual podríamos tener un cono trunco, podríamos tener como está acá, spiral meter gears, en donde podemos ver ese tipo de engranes helicoidales cónicos, ¿sale? Y por acá tenemos el piñón cremallera. La parte de la cremallera sería esta parte como si nosotros desdobláramos un engrane y finalmente lo pusiéramos, digamos, como una barra dentada. Esa cremallera nosotros lo vamos a conocer como rack, ¿vale? Entonces, nada más es para que ustedes tengan una idea y como les dije, ir ganando un poco más de ese vocabulario técnico que seguramente ustedes van a necesitar irse ganando a lo largo del tiempo, no nada más de la carrera, sino también cuando ya estén trabajando. Ahora, abundando un poquito más en ese aspecto, yo les recomendaría que también pudieran buscar qué páginas de traductores les puede servir para la parte del inglés técnico, o hay varios diccionarios técnicos que son precisamente inglés-español para la parte de ingeniería. Entonces, eso es lo que ustedes a lo mejor podrían buscar de comprar algún diccionario que sí les podría ser muy útil, sobre todo al principio ya cuando ustedes estén trabajando y que en algunas ocasiones tienen algunas empresas wikis que son un compendio de información que podemos en algunos casos redirigir no únicamente para la parte de enciclopedias o diccionarios, que es para la parte técnica. Sin embargo, si esa empresa es transnacional, en la mayoría de las ocasiones únicamente lo van a tener en el idioma inglés. Entonces es por eso que ustedes pueden ir aprovechando de irse ganando ese vocabulario técnico en inglés. Ahora, vamos a empezar con la parte de los engranes rectos. Estos engranes rectos, lo que quiero que ustedes vean es por qué el nombre de recto. No es por la forma, por ejemplo, aquí estamos viendo que esto está ligeramente redondeado, porque la mayoría de los engranes rectos, ahorita vamos a ver por qué puede ir cambiando ese perfil. Sin embargo, es únicamente a lo largo de su sección transversal, nosotros vamos a encontrar que realmente sí son rectos. Ahora, ¿qué particularidad van a tener los engranes rectos ya funcionando en un engranaje? Que esto nos van a servir para poder transmitir potencia cuando los ejes son paralelos entre sí. Ahora, si nosotros los comparamos con el resto de engranes que existen en el mercado, o inclusive de manera teórica, en la mayoría de los casos son de los más recurrentes y de los más sencillos. Ahora, van a ver que son un montonal de ecuaciones. Sin embargo, para poder entrar al tema de los engranes helicoidales, nosotros necesitamos de la teoría de los engranes rectos, ¿vale? Ahora, yo les voy a pedir y les voy a poner como material estas dos imágenes y qué es lo que ustedes van a tener que realizar.
pues precisamente para que se vayan familiarizando un poco más con la parte del vocabulario, que tengan ustedes en sus apuntes un dibujo de de estas dos imágenes y que finalmente ustedes también vayan agregando los nombres. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ahorita todavía no les estoy pidiendo que me entreguen nada de los temas que hasta el momento hemos abordado después del último trabajo. Todavía después de que veamos la parte de los engranes, nos van a faltar por último los rodamientos y es hasta después que yo les voy a pedir que me entreguen ustedes un trabajo. Dentro de ese trabajo, lo más seguro es de que yo les voy a pedir que agreguen la parte de cada uno de los integrantes, los dibujos elaborados de los que les estoy pidiendo. Ahora, ¿por qué hago esto? En el libro de Norton, que ahorita viene aquí su referencia, eh, ustedes van a poderse dar cuenta que eh, es muy, pero muy importante saber cómo se llaman cada una de las partes. Y de ahí por qué, sobre todo cuando ustedes requieran hacer algún tipo de cálculo, por muy sencillo que parezca, si recurren a alguna de las fórmulas, pues ustedes verán a lo mejor algunas letras del alfabeto griego o no, pero simplemente a lo mejor nada más se guían por algún nombre. Por ejemplo, paso diametral, como estuvimos viendo también en el caso de lo de las bandas. Y ahí ustedes a lo mejor dicen, ah, pues es un diámetro, ¿no? Y en realidad tendrían que saber si realmente es un diámetro, a qué parte, ¿no? Está haciendo referencia. Entonces, por eso es que yo los invito a que lleven a cabo estos dibujos, los traten de hacer un poquito a detalle y en cuestión de tamaño, yo les recomendaría mucho que fueran o una página completa o al menos media página. ¿Para qué? Para que tengan espacio, no tanto como para hacer bien el dibujo, sino por la parte de que ustedes tengan chance de ir colocando todos los nombres que van a necesitar. Entonces, ahorita yo nada más voy a mencionar algunos, sin embargo, voy a estar retomando algo de este vocabulario, porque cuando les esté mostrando cómo podrían ser algunas de las ecuaciones, que nosotros no vamos a realizar ningún problema para hacer cálculos de engranes, pero sí tendría que hacer nuevamente referencia a algunos de los conceptos o partes de los engranes. Para esto, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se denomina adendum y dedendum, y eso es único, bueno, y puede ir cambiando dependiendo de la geometría que tenga nuestro diente. De ahí nosotros, ¿para qué necesitamos? Simplemente poder identificar cuál es el adendum, porque también hay un círculo de adendum y un círculo de dedendum. Nosotros, cuando ya tenemos un engranaje, es decir, que va a haber el contacto entre dos engranes, vamos a tener un espacio en el cual no van a estar tocando la parte de la raíz o del círculo base. En este caso es precisamente para poder ir reduciendo mucha de la fricción que se puede generar entre ellos. Y es por eso que nosotros necesitamos en algunas ocasiones inclusive también calcular de cuánto va a ser la holgura, ¿vale? Es este pequeño espacio en donde el diente, cuando ya esté de cabeza el otro engrane, no va a estar tocando al otro cuerpo del engrane. Ahora, ¿qué más nosotros tenemos? Este perfil finalmente va a tener un espesor de diente y nosotros podemos tener que a esta base le vamos a llamar fondo. A esta cara nosotros finalmente en la parte inferior le vamos a llamar flanco y toda la profundidad que tiene, si nosotros lo viéramos como en el programa de SolidWorks, que tenemos el croquis y finalmente lo extruimos, tenemos un ancho de la cara. Finalmente, el cuerpo del engrane, en general, puede ser todavía más ancho. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde sí es realmente más ancho. Por eso es importante decir de cuánto es el ancho de la cara, pero en este caso del engrane. Este es el borde superior o cresta, en donde nosotros, como les dije, ese borde superior o cresta finalmente no va a tener contacto con nuestra base de nuestro engrane. Ahora, de este lado, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Para empezar,
cuando los engranes ya están funcionando, no toda la cara va a tener contacto mientras esté girando el engrane con el piñón, sino que nada más se va a dar a través de un punto entre diente y diente. Ese punto, finalmente, ahorita en una animación, ustedes se van a dar cuenta que no siempre va a estar a la misma altura, sino va a recorrerse si nosotros estamos analizando la superficie de la cara de nuestro engrane. Ahora, para esto nosotros tenemos algunos otros términos como podría ser el radio de paso, en este caso del piñón, por eso es la P. Ahorita los subíndices de lo que vamos a estar viendo están en inglés, piñón, gear de engrane, aquí tenemos el radio de paso del engrane. Nosotros vamos a tener que entre estos dos dientes, tanto del engrane como del piñón, van a tener una tangente, y de esa tangente nosotros podemos trazar una perpendicular, que es la que nosotros vamos a conocer como la línea de acción, que es la normal común y tangente entre ambos círculos base. Cada uno de estos, tanto del engrane como el piñón, van a tener una velocidad angular con la cual van a estar girando. En algunas ocasiones nosotros vamos a tener que el piñón puede ser el que esté acoplado, por ejemplo, al eje de un motor, y entonces este va a ser nuestro impulsor y el engrane va a ser el impulsado. Ahora, yo hasta el momento ya empecé a cambiar mi vocabulario y he empezado a decir que este es el engrane y este es el piñón. Generalmente, cuando nosotros nos referimos a un engranaje, es decir, que hay más de un engrane ya funcionando junto con otro, vamos a decir que el de dimensiones más pequeñas va a ser nuestro piñón y el de dimensiones más grande es nuestro engrane, ¿vale? Entonces, esa es una convención que nosotros vamos a tener y no tiene nada que ver si, por ejemplo, mide 1 pulgada de diámetro o mide 8, etcétera, etcétera, no, sino es simplemente por los tamaños. Y ya cuando ambos se quedan con el mismo tamaño o mismo diámetro de paso, entonces nosotros a ambos los vamos a estar llamando como engranes, es decir, ninguno va a tomar el nombre de piñón. Ahora, de aquí, ¿qué más nosotros podemos ver? Dime. Alguien iba a hablar, pero se le cortó el audio. Profe, yo tengo una duda. Dime. A la parte más pequeña es el piñón. Sí, el de dimensiones más pequeñas es el piñón. Déjame regreso unas diapositivas porque hay algunas imágenes en donde sí se muestra, por ejemplo, bueno, aquí es en otra configuración, pero nosotros vamos a tener que, por ejemplo, acá déjame quitarme. Aquí en la ilustración del engrane recto, en este engranaje, al de dimensiones más grandes es al que vamos a llamar engrane, o se queda con el nombre de engrane, y al pequeño es al que nosotros vamos a estar llamando piñón. Ok, gracias, profe. Profe, De nada, dime. y por ejemplo, vamos a ver de cálculos, profe, el diámetro y todo eso. Sí les puedo, como les había dicho, les voy a mostrar cómo es que se lleva a cabo el cálculo, o más bien las ecuaciones que nosotros vamos a estar utilizando, pero en nuestro temario no nos marca que tengamos que verlo. Sin embargo, el libro que a mí me gusta mucho es este que ahorita, tengo mostrado aquí en pantalla, es el Robert Norton. Ese inclusive ustedes, al menos la 4ª edición, porque ahorita ya no sé en qué edición vaya, pero es relativamente sencillo conseguirlo, el descargable en internet sin que tengan que pagar por él, ¿vale? Entonces yo les recomendaría mucho que si para otra asignatura ustedes requirieran hacer algún tipo de cálculo, pudieran basarse ustedes en el Norton. Más adelante, ahorita en unas diapositivas, les voy a poner el ejemplo con unos tutoriales que yo también elaboré y en los cuales nosotros podríamos ver
cómo es que podríamos llevar a cabo una parte de los cálculos, no de todo, cuando estamos utilizando un programa de SolidWorks que nos ahorra bastante tiempo, no nada más como les había comentado hace rato, por la parte de que no tenemos que diseñar, sino nada más caracterizar y parametrizar a nuestros engranes, sino que también nos brinda una solución en cuestión de ya no tener que llevar a cabo tantos cálculos, porque muchos de los cálculos que vamos a ver van encaminados en que nosotros es para poder encontrar ciertas distancias, y esas distancias es para que finalmente después nosotros podamos llevar a cabo el perfil del diente del engrane. Sin embargo, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que eso ya con programas como lo que les menciono yo del SolidWorks, pues bueno, nos vamos a empezar a ahorrar bastante trabajo. No sé si hasta el momento haya alguna otra duda o comentario. Creo que no, profe. Ok. Entonces, hace ratito me quedé en la parte de que tenemos velocidades, en este caso velocidades angulares, pero justo en donde van a tener contacto, nosotros vamos a tener una velocidad justo en el punto en donde se va a estar llevando a cabo el contacto. Recuerden que ese punto se puede ir recorriendo. Sin embargo, el ángulo que vamos a tener de esa velocidad lineal con respecto a la perpendicular a la tangente, nos va a dar un ángulo que se le denomina, perdón, ángulo de presión. Y este ángulo de presión tenemos a un fabricante, es el fabricante, ¿cómo es? Americano de engranes, ACMA. Otra vez el audio de alguien, no sé si tenían alguna duda o comentario. Ok, entonces con ese fabricante, no, como ya tienen mucho, pero mucho tiempo, ¿qué es lo que han hecho? Ir estandarizando, y esos estándares que nosotros nos podemos encontrar, inclusive nos están marcando de cuánto debería de ser el ángulo de presión. Si nosotros manejamos ángulos diferentes, intermedios a los que ya son los estándares, para empezar, nosotros nos empezamos a complicar un poco más la existencia únicamente en el aspecto de que los engranes para su funcionamiento necesitan contacto, y ese contacto lo que va a generar es desgaste, lo cual repercute en que en algún momento se tengan que cambiar o reemplazar los engranes, o simplemente si se daña alguno, necesitamos alguna refacción. Si nosotros estamos utilizando medidas o ángulos de presión simplemente que no son cercanos al estándar, pues simplemente, a menos de que nosotros lo volvamos a hacer y manufacturar, pero no vamos a poder encontrar en el mercado tan fácil algún tipo de engrane que pueda reemplazarlo. Entonces, hay inclusive también algunas otras características que vamos a ver más adelante, como qué número de dientes nos recomienda que tenga el engrane y qué número de dientes nos recomienda que tenga el piñón, tanto de máximo como mínimo, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver un poco más de eso. Ahora, como les decía, les voy a ir mostrando un poquitito acerca de cómo es que nosotros podemos llevar a cabo algunos de los cálculos. Sin embargo, algo que se utiliza demasiado es el término del paso diametral. Este paso diametral va a estar conformado, por ejemplo, del número de dientes del engrane entre el diámetro de paso. Y ya de ahí nosotros ahorita con otra tabla nos va a quedar un poquito más claro a qué hace referencia ese paso diametral. Sin embargo, pues nosotros también lo podemos calcular si nosotros tenemos el círculo de, pi entre el círculo de paso. Por eso es lo que les digo, hacerse o ganarse del vocabulario como para saber después cómo ocupar los cálculos. Por eso es muy importante que al menos ustedes tengan ese chance de poder hacer los dibujos. Aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo cuál es el paso circular que estamos utilizando en la ecuación que se encuentra justo en la parte inferior, pero finalmente nuestros círculos de paso o simplemente nuestro paso diametral, como les digo, los vamos a ver ahorita en otra diapositiva para poderlo entender un poquito más. Fíjense, aquí dentro de los estándares que nos marca el ACMA,
nosotros lo que podemos observar es de que ya hay 3 medidas estándar de ángulos de presión, el cual es el de 14.5, el de 20 y el de 25. Ahorita no recuerdo muy bien, pero en el programa de SolidWorks solo maneja 2 de los ángulos de presión estándar marcados por el ACMA. Creo que es el 14.5 y el 20. No recuerdo si el 25 lo tiene, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta? Que ese círculo base va a cambiar de posición o va a estar más cercano al adendum o más alejado, dependiendo de cuál sea su ángulo. Es decir, por ejemplo, aquí, si lo comparáramos de manera muy burda, nada más por altura, es casi la mitad. Aquí ya sería como 1/3 y aquí prácticamente como 1/4. Sin embargo, el círculo de paso, ese casi se va a mantener igual. Ahora, ¿qué más puede cambiar? En este caso, la geometría que tiene nuestro diente en cuestión de que se vea entre más redondeado o inclusive más puntiagudo nuestro diente del engrane. Ahora, este es el que yo quería que ustedes vieran. Cuando nosotros tenemos diferentes pasos diametrales, finalmente, ¿cómo es que vamos a poder distinguir únicamente hablando en vocabulario del número de dientes que tenga un engrane? Aquí lo que estamos observando es de que, por ejemplo, cada cierta distancia o ángulo, nosotros vamos a tener que únicamente caben cierto número de dientes. Entre más grande es esa distancia, nosotros vamos a tener un poco más de redondeo en nuestros dientes. Y eso lo vamos a entender cuando justamente veamos cómo se lleva a cabo la interacción entre diente y diente. Si nosotros tuviéramos que el espacio entre diente y diente es bastante considerable o grande y tenemos algo de dientes muy rectos, no se podría llevar a cabo de manera síncrona, por así decirlo, el movimiento de hacer girar al mismo tiempo 2 engranes o un engrane y un piñón. Si nosotros vamos viendo que vamos haciendo crecer este número, ¿qué es lo que involucra? Hay un mayor número de dientes en el engrane, sin embargo, el diente no nada más va a ser más chaparrito, sino también va a ir cambiando la geometría. Voy a irme al extremo. ¿Qué es lo que pasa ya cuando son de 80? Es relativamente muy pequeñito, fíjense el espaciado y también vean el tamaño, pero, por ejemplo, que todavía es evidente, en el de 48 ya parecería que el diente es completamente plano, ¿no? Ya no tiene casi o no se le nota mucha curvatura, como es el caso, por ejemplo, aquí de 4. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender del por qué en muchas ocasiones puede llegar a cambiar la geometría? Pues bueno, cuando hacemos entrar en contacto engranes que van a tener el mismo paso diametral, ¿qué es lo que tenemos que estar considerando? Que esos en algún momento van a entrar y van a salir de algún espacio. Me refiero a este espacio, ¿no? Si estamos analizando este diente, si nosotros los empezamos a girar y finalmente no llevamos a cabo algunos redondeos en el perfil de nuestro diente, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a tener un desgaste prematuro, pero finalmente depende del material con el cual estén hechos los engranes, pero podríamos hacer que truene algún engrane, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Aquí en la parte sombreada, lo que nosotros estamos observando es donde se lleva a cabo la interferencia. Y finalmente, si nosotros llevamos a cabo un rebaje de este material y un pequeño redondeo justo en la mera punta, no vamos a tener ningún problema de que posteriormente se esté llevando a cabo una interferencia que inclusive nos haga gastar un poco más de energía porque no está corriendo también el engrane. Ahora, al igual que nosotros tenemos con lo de las bandas, vamos a tener el concepto de distancia entre centros. Y ese centro es porque va a tener coincidencia con los ejes en los cuales van a estar montados ya le llamaríamos ahí algunos accesorios, como podría ser el caso de los engranes. Para esto nosotros podemos ver que aquí en esta tenemos algunos
radios, que en este caso es el radio de paso, tanto del engrane como del piñón, pero también lo podemos calcular a través del diámetro de paso del engrane o del piñón entre dos, cada uno de ellos. Ahora, ¿qué más nosotros vamos a necesitar para la parte de los cálculos? Finalmente, nosotros si tenemos una distancia correcta de separación, hablando que este es el centro del engrane y este es el centro del piñón, muy a pesar de que tengan un orificio por el cual va a pasar el eje, pero si nosotros estamos considerando que nada más lo importante sería conocer cuál es la distancia, pues entonces no va a haber ningún problema de la sincronización dentro de un engranaje. ¿Qué pasa si esa distancia hacemos que se haga cada vez más grande, como lo que estamos observando en el lado derecho de nuestra imagen? Que finalmente podríamos llegar al punto en el cual únicamente el adendum o la mera punta, por así decirlo, de nuestro diente del engrane es la parte que va a tener contacto. Como el espacio justo en donde está la punta del adendum de nuestro engrane es de un ancho menor, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a provocar que nuestros dientes de los engranes empiecen a tener golpeteos innecesarios. ¿Por qué? Porque va a haber un espacio en el cual deje de tener un rato de contacto y finalmente del impulsado perdón, del impulsor al impulsado va a querer volver a tener contacto y es entonces donde vamos a tener un golpeteo mayor. En realidad, cada vez que nosotros tenemos que un engrane toca a otro, hay un impacto, pero ese podría ser disminuido si cuidamos muy bien la distancia entre centros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como les decía en la clase anterior, si nosotros tenemos que el material es plástico, en la mayoría de los casos, cuando la distancia entre centros no es la adecuada, lo que vamos a provocar es que simplemente se barran nuestros engranes. Ahora, si nosotros volvemos un poco a la parte de la teoría del engrane y los consideramos como círculos, bueno, ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Vuelvo a generar la llamada más o menos como en unos 15 a 20 minutos en lo que se descarga el video. Y ahorita continúo con esta parte de la teoría del engrane para seguir hablando de la distancia entre centros. ¿Vale? Si queda alguna duda, me la plantean en la siguiente llamada, por favor. Nos vemos en un rato. Profe, Dime. en este tiempo que nos va a dar, no sé, 10, como dijo, 15, 20 minutos, ¿podemos ir a comer algo? Sí, Gracias. sí, de nada. Va a ser al Nos mismo vemos. link, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Al mismo link, ¿verdad? No, voy a generar otro. Ok, gracias. Sí.